Vitaminas Contables con el profe Joe Pérez, consultor financiero. Vamos a mirar la segunda pregunta. Pregunta de Fabio Hernán Muñoz Villarreal. El colega Fabio Hernán Muñoz. No sé si estará por ahí el colega Fabio Hernán Muñoz. Esta pregunta es muy interesante. Dice, la base para calcular la sanción de un NIT que reporte erróneamente y lo corregí, ¿cuál sería la base para calcular la sanción? Dice Fabio, bueno, yo reporté un NIT mal, pero lo único que cambio es el NIT. ¿Cuál es la base para liquidar la sanción? ¿Qué dirán ustedes? O sea, por ejemplo, vamos a plantear aquí un ejemplo. Bueno, aquí tengo un Excel. Vamos a plantear aquí un ejemplo. Entonces yo tenía que reportar en el 1001 a una persona, vamos a colocarle aquí el nombre, se llama Pérez Sebastián Albeiro. Entonces este muchacho Pérez Sebastián Albeiro, yo me equivoqué, aquí le puse este NIT, que realmente no representa a Pérez, sino a otra persona, y realmente el NIT correcto era 88001, que sí era el de Pérez Sebastián. Entonces este es, el que está acá, es el reporte con error, y este que está acá, que vamos a poner en verde, es el reporte correcto. Entonces acá él me pregunta, bueno, profe, ¿y cómo hago yo para liquidar la sanción si yo me equivoqué en ese ítem como tal? Sí, reporté mal el NIT. Entonces este era Pérez Sebastián Albeiro, pero le coloqué mal el tercero y ese tercero 888 representa a otra persona. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la base para calcular la sanción de un NIT que reporté erróneamente? Entonces, es una pregunta bien interesante y aquí de pronto decirles que las cosas como están ahorita en sanciones exógenas no están detalladas todos los casos que se puedan presentar, porque en exógenas se pueden presentar muchísimos casos, muchísimas situaciones, no están especificadas, pero hay una serie de conceptos que la DIAN ha sacado y sobre eso nosotros estamos orientando. Pero sí invitamos a la DIAN desde acá, desde este evento académico, a que sí debería pronunciarse y a través de una resolución aclarar mucho más situaciones que se puedan presentar como estas. Entonces me equivoqué en el tercero. Entonces hay un concepto, el 054, y es la pregunta número 2. Cuando usted hace una cosa de estas, por ejemplo, que se equivocó acá en el NIT, eso se considera un error, un error. Entonces, artículo 651. El 4% de las sumas respecto a las cuales se suministró de forma errónea. Pero usted me dice, profe, las cifras están bien. Pero, ¿qué pasa? Como yo reporté este 88 millones, y este no representaba a Pérez Sebastián, sino realmente cuando lo metieron a la DIAN, eso presentaba a Contreras, vamos a colocar acá, Contreras, Mejía, perdón, Contreras, Andrés. Contreras Andrés. Entonces, digamos que el 88 realmente era Contreras Andrés. Entonces, Andrés le llegó una cartica diciéndole, mire, usted recibió 100 millones de pesos. Él dijo, no, yo no recibí 100. Entonces, está el empleado, lo reportó. Entonces, él manda una cartica y entonces a usted le toca corregir porque no era Contreras Andrés, sino era Pérez Sebastián. Entonces, mire la situación, a veces un número cómo afecta, ¿no? Entonces, ¿cómo corregimos esto? Porque realmente lo único que estamos cambiando es acá de 88 millones a 88 millones 1. Entonces, eso es un error en exógena y afecta a eso genera un error en la DIAN para su auditoría, para su proceso. Entonces, lo primero que yo les preguntaría a ustedes, escríbanme en el chat, ¿será que este error genera sanción o no genera sanción? Escríbanme en el chat, por favor. Entonces, mire, hay algo importante. Cambiar el NIT sí genera sanción. O sea, sí genera sanción. Es más, aquí en este concepto de la DIAN, que estamos mirando, la DIAN dice que todo aquello, dice, aún concepto 046, también se pueden presentar inconsistencias formales que impiden el acceso a la información o alteran su contenido. Es más, aquí hay una pregunta muy interesante. Bueno, y aquí antes de pasar a la pregunta dice,
Luego mal, mire, ojo, luego mal se haría en afirmar o negar en términos absolutos que el error consultado es sancionable o no en los conceptos del artículo 651. Y mire que solamente estamos hablando de ¿qué? De formato 13/31, que a mi manera de ver, eso no debería ser sancionable. Eso no debería ser sancionable. Pero aquí la DIAN se la da las manos, dice que ellos no afirman que no, ni que sí, y que cuando ello exija examinar y determinar la existencia de daño ocasionado a la administración tributaria, lo cual debe realizarse en cada situación en concreto, escapando así de la competencia de este despacho. Pero lo que hemos visto en la realidad es que para la DIAN, que sea 3 y no sea 31 o 31 y viceversa, pues la DIAN te puede sancionar por eso. Pero la pregunta del tercero, ¿no? También mire, aquí, por ejemplo, esta pregunta. Diligenciar erróneamente el NID de una entidad pública, por ejemplo, municipio, universidad pública, pero todos los demás valores de formato son correctos, genera sanción. Y entonces, por favor, tener en cuenta el interrogante 3, o sea que también es susceptible de sanción. Y a mi manera de ver, si afecta, cuando usted reporta mal un tercero, sí afecta. Entonces, ¿cuál sería la sanción? Entonces, ahí para eso le preguntaron eso a la DIAN y en la pregunta número 12 de ese concepto 046, aquí en esta parte, mire, esta parte es importante. En cuanto a la base para calcular la sanción, si la información relacionada con la cédula o NID erróneos es cuantificable, deberá calcular la sanción que trata el literal B del numeral 1 mencionado en el artículo 651. Entonces, ¿cuál es ese, profe? Vamos a mirar. Literal, artículo 651, numeral 1, literal B, que es del 4%. ¿Sobre qué? Dice sobre dicha suma. O sea, ¿cuál suma fue la que? Entonces vamos al ejercicio. ¿Cuál suma fue la que se mandó de manera errónea? Se mandó de manera errónea esta fila. O sea, sobre esta fila calculamos la sanción. O sea, sobre las partidas que se informaron de manera errónea. Entonces, ¿cuánto sería eso? 101 millones. Entonces, en este punto, nuestro criterio es que la sanción se debe calcular sobre estos 101 millones, o sea, sobre la línea que usted equivocó el tercero. ¿Por qué? Porque dice acá, mire lo que dice, ojo, si usted no lo hace así, dice, de lo contrario, esto es, si no es cuantificable, será menester calcular la sanción sobre el literal D de la norma. ¿Y cuál es el literal D? Entonces, el literal D de la norma es el 0,5% de los ingresos netos, pero eso puede ser muchísimo dinero. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, lo que está diciendo el concepto es sobre la línea debemos calcular ese tipo de sanciones. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, este liquidador inicial. Listo, entonces, tipo de sanción. ¿Cuál sería el tipo de sanción? Entonces tenemos 4 tipos de sanciones. Recuerde que tenemos el de por no suministrar información, por suministrar de forma errónea, por suministrar información extemporánea. Entonces, en este caso, erróneo. ¿Cuál sería la base? Aquí le damos clic, de formato 1001, valor 101 millones. Eso fue lo que afecté en la información. Entonces aquí le preguntan ya sobre el tema de la reducción. Entonces, no, yo pues lo voy a declarar de manera voluntaria, entonces me puedo corregir al 20%, ¿cierto? Y también me puedo aplicar la reducción del 640 al 50%. O sea, que una persona podría estar por ese error una sanción de 404,000 pesos. Recuerde que la sanción no puede ser inferior, no puede ser superior a 300, o sea, inferior a 380, que es la mínima, en este caso 404,000. Entonces, colegas, en este caso de la pregunta, entonces la base, ¿cuál sería? La línea que usted informó mal. De ahí eso es lo que usted cuantifica, todos los soportes y entonces calcula. Y así, pues, digamos, es lo que hasta el momento la DIAN en sus conceptos nos ha explicado.